Ujú. Hola chicos, chicas y chicos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Hola, feliz tarde. Ah, Gabriela, creo que tu micrófono está... Que terminamos un poco más tarde la clase de Luis y por eso quizás a lo mejor se retrasen unos haciendo alguna cosita antes de entrar. No sé si están de acuerdo y esperamos unos minutitos. ¿O quieres comenzar de una vez, Renato, por la hora? Quizá podríamos... Bueno, sí me preocupa la hora, pero podríamos esperar unos 2 minutitos para que haya más gente y como es como la segunda vez que es la primera clase, entonces sí me gustaría como que todos estuviéramos presentes para escuchar. Sí. Y un par de minutos. Sí, un par de minutos. Estoy segura que van a empezar. ¿Ves? Ya están entrando. ¿Está claro? Sí. ¿Y Carla? Carla. Ajá. Carla ya entró. Sí, ya la vi, ya la vi. Okay. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Angie. Ya somos 13. ¿Ustedes repararon cuántos éramos en la clase pasada de Luis? 17, ¿verdad? ¿O no? Ustedes no lo ven. Sí, ¿no? 13 menos 3 Sí. están 10 de Sí, ustedes. están 10 por eso. Claro. Ya. ¿Y cuántos son? 17, bueno, ahora no está... Formalmente 21. Sí, pero Según no, el listado que tengo yo son 21. Menos una que se retiró, 20. Una 20. Pero las últimas clases hemos estado, porque lo vi en las grabaciones, pero bueno, voy a verificar. Bueno. No hace falta un... Vamos a ver si esto corre mejor. ¿Cuántos tenemos ya 13. todavía con nosotros? A Ver, 10, aquí está, ¿no? 13. 10, sí. A 10. Entonces son 10 Y es alumnos. porque hay que, no contamos, no te contamos a Nosotros ti, 3. ni a Sí, Renato, yo sé. ni Entonces a son mí. 10 nada más, pero ya hace rato que estamos aquí estacionados en 10, parece. Yo creo que sí, podemos comenzar Vamos a comenzar. Vale, yo creo hay alguien que escribe en el grupo Que no que no puede. consigue la ID ni la clave de la nueva, como A del mí nuevo usuario. la clave no me sirvió, el DINI 2. Tuve que entrar en general. La clave no me, no me funcionó, pero bueno, la Yo entré directo contraseña. por el link, no tuve que usar la Sí, yo clave. también, yo tuve que entrar así por el link, porque Ajá. no me sirvió la clave. Sebastián, me parece que escribe en el grupo, dice. Sí, Sebastián. Ajá. Déjame mandárselo. Bueno, Humber, pero yo creo que No, sí, no podría importa. Que vaya, si quieres van empezando. Sí, Yo le voy a Ok, mandar a chévere. Sebastián. Sí, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo sencillamente estoy aquí para introducir y presentarles al profesor Renato Bermúdez, que accedió a asumir estas clases de AR 21. Bueno, este señor es Renato, se lo presento, ahí está, conocido, creemos, Patricia y yo, claramente en su capacidad para asumir estas clases, y es más, confiamos en ellas y yo quiero ser alumno de él y pienso quedarme en sus clases si él me lo permite, porque estoy loco por escuchar su discurso. Y bueno, él es Renato, sé bienvenido Renato, muy contento que estés aquí con nosotros y
Bueno, este es el grupo, estos son los estudiantes que tenemos, son todos tuyos. Gracias. Sí, bueno, y por mi parte, Renato, agradecerte la disposición, el entusiasmo y decirle al grupo que estamos en muy buenas manos, en manos de un gran profesor. Se van a dar cuenta ustedes con esta clase de hoy y bueno, ya hablamos la semana pasada de eso, así que sin más, Renato, luz verde para empezar. Gracias, Patricia y Humberto. Qué miedo porque es una presentación demasiado comprometedora, ¿no? Genera demasiadas expectativas. Espero cumplirlas. Pero bueno, gracias por tan generosa introducción a los dos. A mí me emociona mucho, mucho realmente dar clases en este diplomado con gente tan querida. Humberto y Patricia fueron mis profesores hace varios años en la universidad y bueno, los quiero muchísimo y los admiro no solo como profesionales, sino también los quiero mucho como amigos, ¿no? Tengo esa fortuna. Y bueno, la Sala Mendoza para mí siempre ha sido como una institución muy cercana y que quiero y también admiro mucho. Entonces, bueno, para mí es todo un privilegio. Y bueno, lo chévere y lo raro de esta primera clase es que como ustedes ya se presentaron en la anterior, yo ya vi eso, entonces hice trampa y sé más o menos quiénes son todos. No me acuerdo de todos los nombres, no tengo tan buena memoria, pero prometo poco a poco recordarlos. Eh, y bueno, más bien yo no tendría mucho que contar de mí. Yo estudié artes en la escuela de artes de la UCB y trabajé un tiempo en Caracas, en parte en la Sala Mendoza, en parte en el Centro Cultural Chacao. Y ahora vivo desde hace algunos años en México y vine acá a estudiar una maestría. Estoy a punto de empezar un doctorado y estoy trabajando desde entonces como en docencia, en investigación y en asuntos que rozan a poco apenas curaduría y crítica cultural, más bien, más que solo de arte. Y bueno, he trabajado en temas de arte contemporáneo, ¿no? Y sobre todo arte contemporáneo latinoamericano. Entonces, bueno, les quería contar eso muy brevemente de mí, para ser justos y que ustedes supieran también, ¿no? Quién soy, solo al revés. Y bueno, la idea de esta sesión es retomar algunas cosas que ya hablaron en la primera sesión con el profesor Guevara, replantear otras, ¿no? Un poco como en el ligero giro que le di al curso y contarles un poco los materiales que vamos a utilizar, las lecturas que vamos a seguir, que Gabriela ya muy amablemente les mandó. Y bueno, les quiero dar como algunas pistas de materiales extra que pueden tener por ahí a la mano a lo largo del trimestre. Y bueno, si necesitan algo más, por supuesto, ahí en el programa que les enviamos tienen mi email, me pueden escribir con toda confianza y por ahí yo les puedo ir suministrando más material. Y una vez que resolvamos ese asunto como más operativo, logístico, vamos a entrar como en el tema de hoy, ¿no? Entonces, hay mucho material para una sola sesión, espero que nos dé tiempo, ¿sí? Si llega a quedar alguna cosita pendiente, porfa me lo recuerden en la siguiente sesión para no dejarlo en el aire, ¿no? Y terminarlo antes de pasar al siguiente tema. Pero por ahora, creo que ya puedo compartir en pantalla, Gabriela. Creo que sí. Ya. Bueno, me gustaría primero, si pueden ver bien mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, chévere. Me gustaría un poco resumirles primero el asunto del programa y qué vamos a ver, aunque ya saben más o menos de qué trata. Lleva el nombre de la materia, más o menos el programa que seguiremos, ¿no? Que es este famoso programa Art21, The Art in the 21st Century, digamos, un programa de la televisión pública en Estados Unidos que lleva el nombre de una organización civil, se llama igual, Art21. Y bueno, un poco siguiendo inspirado pues en ese programa y en lo que supuso, ¿no? En términos de un giro para acercar grandes públicos además al arte contemporáneo y al giro estético y social que implicó o que ha implicado el arte contemporáneo. Un poco inspirado en eso es que se arma este curso y los conceptos claves que yo les quiero proponer, ¿sí? La idea fundamental es pensar, definir qué es eso que entendemos genéricamente por arte contemporáneo. ¿Por qué contemporáneo no podría ser, a efectos de este curso al menos, y sin duda de los otros dos que están tomando, no podría ser una definición meramente de tiempo, ¿no? O sea, como un asunto cronológico, sino que hay algo más allí en juego?
Vamos a discutir un poco eso, sobre todo en la introducción de la sesión de hoy. Y vamos a ver después en torno a eso una serie de conceptos, ¿sí? Unos conceptos básicos que son más o menos los mismos conceptos que algunos que ya vieron en la primera sesión y que están en el programa de R21. ¿Sí? Cada temporada, las temporadas se han sacado más o menos, de manera más o menos regular, salvo en 1 o 2 ocasiones, cada 2 años, empezó en el 2000, este año se sacó la última, 2020, entonces ya van 10 sesiones, 10 temporadas, y cada temporada tiene como unos subtemas. Entonces, siguiendo esos conceptos, algunos, obviamente no nos va a dar tiempo de verlos todos, algunos de esos subtemas están aquí, ¿sí? Y eso será un poco lo que estructure nuestro curso. Bueno, esto resume un poco la descripción y los objetivos que ustedes ya tienen y que pueden leer con más calma. Me interesa sobre todo centrarme aquí en el cronograma, ¿no? En los contenidos que veremos. Bueno, esta sesión, por supuesto, ya la tuvieron. Queda pendiente recuperar la sesión de la semana pasada. Yo le asigné aquí tentativamente un tema, pero bueno, eso se puede adaptar según vayamos viendo cómo avanza el ritmo de las clases. Pero bueno, en todo caso está pendiente por recuperar. Si quieren, al final de la sesión podemos hablar un poquito de qué propuestas podríamos seguir para esa recuperación, ¿no? Y bueno, comenzamos más bien en la sesión de hoy. Cada sesión, lo que verán en el cronograma es la fecha, el número de la sesión, el tema, la lectura que yo les sugiero. Quien pueda leerles está estupendo para poder llevar como el contenido de la clase. Si no les da tiempo, pasa lo que sea y no la pueden leer, no se angustien porque yo me voy a referir a ellas en todas las sesiones, ¿sí? Entonces, incluso si no les da chance de leerlas, las vamos a comentar. Pero si las leen, muchísimo mejor, ¿no? Para aclarar dudas y demás. Por supuesto, aunque hay una lectura aquí sugerida, para hoy le pedí a Gabriela que les avisara que no había nada que leer, ¿no? Como era la primera clase, no los quería todavía llenar de trabajo, pero bueno, hay un texto al que me voy a referir, ¿no? Y que si les interesa se los puedo mandar. Y verán también una columna con ejercicios, asignaciones. Por ahora todo está vacío porque eso es algo que más bien me gustaría llenar sobre la marcha con ustedes. Al final de cada sesión, si sienten que faltó algo, si ustedes mismos consideran que necesitan como afianzar algún contenido, podemos acordar rápidamente un ejercicio que hagan para la siguiente sesión. El único ejercicio que verán aquí pautado es uno en enero y ahorita les contaré de qué se trata. ¿Sí? Entonces, bueno, para la sesión de hoy hablaremos del concepto, la idea de la desmaterialización del objeto artístico, leeremos un texto, bueno, hablaremos de un texto de Lucy Lippard, importante crítica y curadora de arte, que popularizó el término de la desmaterialización. En la siguiente sesión hablaremos del territorio, que abarca muchas cosas, este día de la espacialidad, desde el minimalismo hasta el land art, otras formas de intervenir en la ciudad y otros tipos de espacios para esas prácticas de arte contemporáneo. Y leeremos un texto muy cortito de un curador e investigador brasileño llamado Nelson Brisa. ¿Sí? En la siguiente sesión hablaremos del cuerpo y de la identidad. Aquí ya llevan un poco de ventaja porque leyeron, me parece, un capítulo del libro de Rosalie Goldberg sobre el arte del performance. No es el texto que yo sugiero aquí, pero ese libro es muy, muy, muy bueno para abordar el tema, así que si ya lo leyeron ya tienen bastante adelantado esta sesión. Por cierto, un paréntesis, el trabajo que les asignaron respecto a un capítulo de ese libro lo vamos a retomar. Lo vamos a retomar. Al final de esta sesión, si quieren, hablamos de eso. Y en esta sesión en la que hablemos del cuerpo, podremos discutir eso que hayan leído en ese libro. ¿Okay? Pero bueno, yo sugiero otra lectura muy cortita de una crítica investigadora de Estados Unidos, Amelie Jones, y hablaremos de un famoso libro que fue también una exposición titulada El cuerpo del artista. Y después, en la última sesión de este año, antes de la pausa por Navidad, vamos a hablar de estructuras, ¿no? Y como distintas prácticas que desde el arte contemporáneo han abordado las estructuras de poder, ¿no? Sobre todo dentro de las instituciones. Y leeremos un texto de una artista contemporánea, Andrea Fraser, una de las más importantes artistas de lo que se ha llamado la segunda ola de la crítica institucional. Para ese break que vamos a tener ahí por Navidad, les pediría una primera entrega, ¿sí? Ahorita hablamos bien de la evaluación, y aquí hay una fecha que les sugiero, y después retomamos en enero con las últimas 4 sesiones, los últimos 4 temas. Por una parte, el tema de la política, cómo el arte conceptual propuso o abrió camino a experimentaciones políticas que luego han sido llamadas o denominadas como arte activista o activismo artístico. Leeremos un capitulito de un libro que escribe Nina Felshing, una curadora de Estados Unidos, sobre este tema. En la siguiente sesión hablaremos de la apropiación. Todas las discusiones muy, muy ricas, muy problemáticas también,
sobre la autoría y cómo se ha puesto en disputa en muchas prácticas del arte contemporáneo, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién crea? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Qué capacidad tiene para reapropiarse del material de otros, para reescribir la historia del arte? Y pondremos en juego también incluso la noción de plagio, ¿no? Que en el contexto de la academia, y si no, Humberto y Patricia que me desmientan, es una palabra así como muy temida, pero en las prácticas de arte contemporáneo es muy común, ¿no? Entonces discutiremos ese concepto y leeremos un pequeño texto de Douglas Green, investigador también de Estados Unidos, pero sobre todo me interesa, más que el texto, que veamos una película. Yo ahorita les voy a decir dónde se consigue, todavía falta mucho para esto, pero bueno, se los voy contando. Es una película documental de una cineasta francesa, muy, muy, muy famosa, Agnès Varda, una muy, muy, muy celebrada película, que ya tiene tiempo, es del 2000, 2001, Los espigadores y la espigadora. No les voy a adelantar más de la película para no hacerles spoiler además, pero bueno, vale mucho la pena que entremos a ese tema a partir de esa película. Luego vamos a dedicar una sesión al tema de la memoria y cómo muchas prácticas de arte contemporáneo utilizan el archivo como una estrategia fundamental, ¿sí? Para las experiencias que ponen en marcha. Y leeremos un pequeño texto de Ana María Aguar, ¿no? Una académica española que se ha dedicado a tratar este tema, sobre todo hacia finales del siglo XX y principios del XXI. Y por último, nuestra última sesión tratará el tema de la colaboración. Está hacia el final no porque sea lo más reciente, realmente es algo que tiene mucho tiempo ocurriendo, incluso desde los 60 podría uno argumentar, pero está al final más bien porque recopila todo lo demás, o sea, como que es una suerte de cierre que engloba todo lo demás que acabo de contar, ¿sí? Entonces, hablaremos en esa sesión de algunos términos que se han popularizado en estas discusiones, como la estética relacional, el giro social o giro colaborativo también llamado, y les propongo dos textitos cortos, uno de un curador francés, Nicolas Bourriaud, muy famoso libro La estética relacional, y un texto crítico de Claire Vision, una investigadora británica. Y con eso cerraríamos y tendríamos nuestra entrega final, ¿sí? Les cuento entonces resumidamente el asunto de la evaluación, aunque entraremos con más calma sobre ella más adelante. Es muy simple, en realidad yo propongo dos trabajos nada más. Mi idea tampoco es sobrecargarlos de trabajo. Más bien me interesa como que puedan estar atentos a las discusiones de cada clase, bien sean porque las vean aquí en vivo conmigo, o quienes no puedan y tengan que ver la grabación. De cualquier forma, lo que me parece más provechoso es eso, como que estén al día con los debates que vamos teniendo y que luego puedan traducir eso en dos trabajos muy puntuales, ¿sí? Uno parcial, que es el que les pediría ahora antes de irnos en diciembre, y uno final después de nuestra última sesión en enero. Este parcial, el de 40%, en realidad es como un 2 en 1. ¿Sí? Por una parte, el trabajo que ya creo que hicieron, si quieren después hablamos de eso, la reseña crítica del texto de Rosalie Goldberg que les habían encargado. Voy a tomar en cuenta eso y otra cosa que yo les asigne, ¿sí? Que probablemente sea un trabajo muy corto también. Entonces, digamos que ese promediaría esas dos pequeñas entregas, ¿sí? Como trabajo parcial. Y el trabajo final puede ser un poco más experimental, ya hablaremos de eso más adelante. Como les digo aquí, todas las especificaciones, tanto técnicas como de contenido que quiero, cómo me gustaría que lo hicieran, extensión, formato, demás, las podemos hablar más adelante, también porque quiero como agarrar un poco el ritmo del curso, ver cómo nos vamos desarrollando con los temas, cómo nos sentimos, y en función de eso yo les dejaría las instrucciones, digamos, unas 2 semanas antes de que lo tenga que entregar. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene, antes de seguir con el programa, alguien tiene una duda, algún comentario, algo que no quede claro? Sí, hola. Hola, Profesor, una pregunta. cuéntame. Comentaba hace rato que iba a retomar la lectura sobre el capítulo del performance y nos gustaría saber de qué manera vamos a retomar esa asignación. La asignación o la lectura. Bueno, me gustaría tomar las dos cosas, te explico. En esta sesión del cuerpo, que será nuestra quinta sesión, digamos, el 1 de diciembre, cuando hablemos del cuerpo va a ser muy importante recordar lo que hayan leído de ese capítulo. De hecho, desde hoy les va a ser útil ese capítulo. Aunque se centra sobre todo en las prácticas del performance, hay desde el inicio, si recuerdan el capítulo, desde el inicio hay reflexiones que tienen que ver con el paso del arte objetual al arte conceptual. Entonces, si ya lo leyeron, les va a ser útil desde hoy. Pero especialmente a mí me va a interesar retomarlo en esta sesión en la que hablemos del cuerpo, ¿sí? Entonces,
cosas que hayan quedado pendientes, dudas, ejemplos que quieran retomar de ese capítulo que leyeron, lo podremos hacer en esta sesión. Y el trabajo que les asignaron, que si no me equivoco era escribir como una cuartilla o algo así, como analizando el capítulo, ese trabajo lo vamos a retomar para esta evaluación, para la evaluación parcial, digamos, ¿no? Entonces, eso que ya hicieron, si ya lo tienen hecho, estupendo. Ahora al final de la sesión lo podemos hablar. Yo me gustaría incluso que me lo envíen si quieren, yo les puedo dar como mi feedback, lo leo, les comento. Pero bueno, si ya lo hicieron estupendo, déjenlo ahí, eso lo voy a contar en la evaluación parcial junto con otra cosa que yo les pida, que probablemente sea algo muy parecido, un análisis de alguno de los otros textos o de algún tema. Eso es lo que voy a hacer, Angie, ¿no? Sí, Angie. Vale, gracias, profesor. Sí resolví tu duda. Sí, sí, totalmente, porque no sabía si teníamos que igual entregarla o dejarla para en espera, pero entiendo que la vamos a ver en la quinta sesión y va a estar para el trabajo. Sí, porque si ya lo hicieron y ya trabajaron sobre eso, para mí es valioso también tomar eso en cuenta. ¿Vale? Bueno, muy bien. Ok, entonces eso respecto a los contenidos y la evaluación, hay en el mismo programa, aquí abajito van a ver la bibliografía, que es básicamente lo que les conté ahorita de los textos, aquí están reseñados, de modo tal que si necesitan como citarlos o algo, ahí tienen toda la información. Y hay dos cositas más que quisiera señalar antes de entrar ya en materia. Por una parte, hay una sección de material audiovisual básico del curso, y agregué aquí en la sección de la plataforma R21, el library, ¿no? Como la biblioteca del proyecto, ¿no? Si ustedes hacen clic en el link de aquí, los va a llevar a esta página web, creo que están viendo, ¿no? Del proyecto art21.org. Si entran allí y hacen clic en Watch, ¿sí? Los va a llevar a todos los materiales. Para mí esto es muy importante porque, aunque yo voy a hacer referencia al programa y vamos a estar como remitiéndonos a él constantemente, nunca hay nada mejor que ir directamente al material original, digamos, ¿no? Para resolver dudas. Entonces, por eso se los quiero dejar ahí, porque creo que esto faltó comentarlo en la primera sesión, ¿no? art21.org, en la sección de Watch, si bajan un poquito, aquí van a conseguir la pestaña Art21 Library. Entonces, cuando hacen clic allí, los va a llevar a esta página que yo les dejé en el programa, ¿no? Tienen como todas las series, ¿sí? Pueden ir por cada una de las temporadas, o pueden buscar los artistas por separado, y aquí está todo como muy bien organizado, de modo tal que cualquier material que quieran consultar pueden ir directamente aquí, ¿no? Material, digamos, original, ¿no? De esto. Hay una sección de Read, donde hay una serie de materiales, es como un blog, donde constantemente se va subiendo información sobre el programa y los artistas que se han trabajado. Y también hay una sección acá arriba, donde dice For Educators, para profesores. Si hacen clic allí, los va a llevar, bajan un poquito, a esta sección donde hay guías. Entonces, si hacen clic en la sección de guías, también van a ver mucho material que pueden descargar, que tiene que ver con los guiones y material como básico de cada una de las temporadas. Y van a ver también materiales porque me parece que hay gente aquí que trabaja también como profesores. Entonces, creo que puede ser muy útil también para ustedes. Hay material aquí como para desarrollar ciertas estrategias didácticas, ¿no? En el aula, en torno a prácticas del arte contemporáneo, no solo sobre ellas, sino a partir de ellas. Y bueno, es como un material complementario que creo que puede ser muy útil, ¿sí? Entonces, volviendo al programa, si ustedes hacen clic aquí, los llevan directamente a esa página y ahí lo pueden consultar. Y van a tener también aquí dos links más. Son lo mismo, pero hay dos, por si acaso uno les falla, de la película Agnès Varda. ¿Sí? Se puede ver en línea. Es francesa, pero está subtitulada. Y bueno, hay dos, es la misma peli, solo les pongo dos por si acaso, ¿no? Si uno no funciona, ahí tienen otro. Y si aún así no llegan a verla, yo la tengo descargada y podríamos ver cómo se las mando, aunque creo que eso puede pesar un poquito más. Y por último, hay una sección aquí de manual, un par de manuales básicos de consulta. Está la página que ya les mostré de todas las guías. Aquí directamente se hacen clic, las lleva allí. Todas las temporadas tienen una guía, ahí las pueden consultar. Y yo les recomiendo también, es un manual muy básico, no es un texto especializado, pero bueno, puede servir para aproximarnos a algunos artistas. Es la primera edición de la famosa serie de libros publicada por la editorial Taschen, titulada Art Now, ¿no? Esta es la primera, ya van varias ediciones, 4 o 5. Entonces, bueno, se los envié también con Gabriela, es el archivo más pesado, el libro más grande es ese.
insisto, no es algo obligatorio, se los dejo allí como para que cuando no tengan nada que hacer, tengan ganas ahí de buscar artistas contemporáneos, se vayan un poco familiarizando con algunos. Y luego una muy larga y muy ñoña, admito, sección de bibliografía complementaria, que son cosas a las que yo puede que me refiera a lo largo del curso, pero no son obligatorias, ¿no? Entonces se las apunto ahí como para que quien quiera las pueda revisar. Muchas de ellas, no todas, muchas de ellas las tengo en digital, de modo tal que si a alguien le interesa alguna o necesita alguna para algún trabajo, con toda confianza escríbame, porfa, y yo, si la tengo en digital, con todo gusto se las escribo. ¿Okay? Y bueno, creo que eso sería todo respecto al programa y al asunto logístico. Si nadie tiene ninguna duda y les parece bien, entramos como en materia, para que nos rinda el tiempo, porque nos queda una horita apenas, ¿no? Bueno, como vieron en el cronograma del día de hoy, me gustaría, aparte de retomar algunas discusiones que creo que quedaron pendientes en la primera sesión que tuvieron, aparte de eso, me gustaría entrar ya en uno de estos conceptos que van a articular nuestro curso, que es, valga la redundancia, el concepto de concepto, ¿sí? La relevancia que ha tenido la conceptualidad en las distintas prácticas que estudiaremos a lo largo del curso. Por eso me gustaba la idea de verlo iniciando, ¿no? Lo que veremos hoy no se limita solo a los casos que vamos a ver hoy, sino que muchos preceptos que vamos a discutir se mantienen, aunque con ciertas variaciones, pero se van a mantener en las distintas sesiones que veremos. ¿Okay? Entonces, bueno, a eso nos vamos a dedicar. Pero antes de entrar al asunto del concepto, quiero hacer algunas precisiones, ¿no? Algunas cosas que me gustaría cerrar de la clase introductoria que tuvieron, ¿no? De la primera clase introductoria que tuvieron. Son un par de citas que traigo como para pensarlas, las voy a leer, las pensamos, las discutimos un poco y eso puede que nos permita enmarcar el resto de la discusión, ¿no? Porque si bien hicieron un recorrido muy valioso en la primera sesión en el que trataban de enmarcar un poco de dónde venía, ¿no? Lo que eventualmente llamaríamos arte contemporáneo, ¿no? Yendo hacia atrás en el arte conceptual, un poco antes en el dadaísmo, un poco antes en el expresionismo y un poco antes en el romanticismo. Si bien ese recorrido es muy valioso, creo también que no termina de quedar claro a través de ese recorrido que entendemos entonces por arte. Y realmente es un término problemático, ¿sí? Porque no hay una sola definición, a diferencia de esos otros momentos, del dadaísmo, del romanticismo o de cualquier otro movimiento. A diferencia de esos, el arte contemporáneo no suele tener un único concepto y ese es en parte digamos, lo que lo hace tan rico como experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero como discutir un poco ese asunto, que es un asunto más bien como de terminologías, de vocabulario, y en función de eso retomar ese recorrido histórico que hicieron, ¿ok? O sea, no quisiera que lo descartemos, me gustaría retomarlo, voy a hacer como un poco más, me voy a detener un poquito más en algunos momentos y ya entramos finalmente en el asunto del arte conceptual, ¿ok? Bueno, la cita que les traigo aquí es apenas un fragmentito de un ensayo de Giorgio Agamben, un filósofo italiano, eh, que está en varias versiones, pero está incluida sobre todo en un libro que en inglés se ha titulado con el nombre de otro ensayo de ese libro, que es ¿qué es un dispositivo? What is an apparatus? En ese mismo libro se consigue también este otro ensayo dedicado a la pregunta de qué es lo contemporáneo, ¿no? Entonces, esa es un poco la pregunta que debería dirigir bueno, no solo este curso, sino el diplomado, por supuesto. Les leo rápidamente esta cita y la quiero conectar con otra que les traigo a continuación. Esto es un fragmento hacia el inicio del ensayo. Dice: la contemporaneidad es una singular relación con el propio tiempo que adhiere a él y a la vez toma distancia, ¿sí? Más precisamente es aquella relación con el tiempo que adhiere a él a través de un desfasaje y un anacronismo. Y aquí comienzan ciertas paradojas, digamos, propias de este concepto, ¿no? Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos, realmente no lo son. Porque justamente por eso, porque encajan demasiado en ella, no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella, sobre esa época. Y dice un poco más adelante: contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le concierne y no deja de interpelarlo, algo que más que toda luz se dirige directamente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Y agrega un poquito más adelante en el ensayo: contemporáneo es aquel que puede, como dice, que puede entintar la pluma en las tinieblas del presente, ¿sí?
Entonces, lo que me parece valioso de esa definición que apunta allí, que estoy resumiendo grosso modo, de este ensayo de George Agamben, es la capacidad que tendría esta categoría de la contemporaneidad para hacerse cargo de las propias condiciones en las cuales se está desplegando. Etimológicamente eso significa contemporáneo, aquello que corre con el tiempo, contemporáneo con tempus, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo ha sido contemporáneo en algún momento de algo más, todo ha corrido con un tiempo específico en algún momento, ¿sí? Lo singular aquí sería que entendemos por arte contemporáneo específico, ¿no? Y cómo el arte contemporáneo lo que haría desde esta perspectiva es hacerse cargo de unas condiciones históricas muy específicas, ¿sí? Sin embargo, como dice el primer párrafo, no solo estando inserto en ese tiempo, sino despegándose de él, ¿sí? ¿No? Alejándose y regresando a él constantemente en una especie de vaivén para repensar ese tiempo, para repensarlo en relación con todos los tiempos pasados y para imaginar otros tiempos futuros. Y esa reflexión me parece que se hace mucho más específica en un libro escrito por Andrea Yunta, una investigadora argentina, que se ha dedicado a estudiar el arte contemporáneo, pero en Latinoamérica, ¿sí? Y escribe un muy famoso libro que reúne una serie digamos, recopila una serie de clases magistrales que ha dictado en distintas universidades, tanto en Argentina como en Estados Unidos, a las que ha dedicado este tema, ¿no? Y bueno, traigo un par de citas, algunas un poquito largas, pero bueno, creo que vale la pena que las discutamos, ¿sí? Les leo, esto es al inicio de su libro. Dice Yunta, estamos inmersos en la contemporaneidad, sin que logremos definir exactamente en qué consiste en el campo del arte, por qué, nos preguntamos, fijar un conjunto de rasgos que solidifiquen los aspectos del fluir desorganizado del presente. Sin poder definir exactamente eso, podemos tentativamente considerar sus síntomas, no rasgos de estilo. Y esto es fundamental. A diferencia quizá de otras prácticas, incluso de las vanguardias, donde todavía pareciera que podemos hablar de estilos artísticos, ¿sí? Cierto estilo, ¿no? De ciertos artistas surrealistas o de ciertos artistas cubistas, en las prácticas de arte contemporáneo no. Lo que parece, dice Junta, que podemos detectar son síntomas, ¿sí? Cosas que emergen de pronto y que hacen evidente una constelación de cosas a su alrededor, pero que varían muchísimo de un artista a otro, aunque sean plenamente contemporáneos. Entonces, estos síntomas son aspectos que se observan, que se describen, sin que esto implique su celebración crítica, ¿sí? Contemporáneo, como decía en su etimología contempus, estar con el tiempo propio, mezclados con el vértigo del cambio, pero buscando percibirlo, ¿sí? No simplemente, como decía Agamben, recibir de lleno, ¿no? El haz de tinieblas, sino poder escribir con esa tiniebla, poder hacer algo al respecto con eso que nos rodea, con ese vértigo en el que estamos inmersos. Veloz, simultáneo, confuso, anacrónico, el tiempo vivido no es definitivamente homogéneo, dice Junta. El término contemporáneo, en principio, carece de poder de definición, y esto es lo que me parece relevante discutir a lo largo del curso. Todo tiempo lo es respecto de quienes lo vivieron, ¿sí? O sea, Da Vinci fue un artista contemporáneo en ese sentido, ¿sí? Contemporáneo de Michelangelo, más o menos contemporáneo de Giotto también, aunque hayan pasado algunas décadas, ¿me explico? Entonces no basta con esa definición, hay que problematizarla. Sin embargo, más allá de la contradicción que involucra el significado de la palabra, existe un relativo consenso en su utilización para denominar el arte del presente, ¿sí? Y a efectos de este curso y del programa de Art 21, verán que ese consenso parte más o menos de los 60, 70, aunque se concreta más recientemente, entre los 90 y principios de los 2000, es algo que tiene varias décadas ya aconteciendo, ¿sí? Entonces, les defino a través de otra cita, y con eso cierro esta parte como más teórica, les defino un poco de qué trata ese consenso, ¿sí? Que está descrito aquí por la misma Andrea Yunta. No podemos referirnos, dice, a un lenguaje específico del arte contemporáneo. Los medios de creación artística se superponen, los materiales coexisten, dejan de ser específicos, un arte expandido en distintas zonas de la vida, desmarcado, posautónomo. Si bien los síntomas de estas transformaciones sobre la forma de hacer arte se perciben en los años 60, como acabo de decirles, es en los 90, hacia fines del siglo, cuando se generalizan, ¿sí? La contemporaneidad en el arte no comienza en una fecha precisa, ¿sí? A diferencia de otros movimientos que, digo, lo de la fecha siempre es muy, muy difícil de determinar, ¿no? A mí me gusta mucho un pasaje de Gombrich en su libro Breve Historia del Mundo, en la que dice, a ver, realmente las fechas son una cosa que nos inventamos los historiadores para poder estudiar, ¿sí? Los procesos, pero realmente no pasa así, no hay como un corte de un día a otro, ¿no? No pasa, dice él, un señor en un caballo con una campana diciendo, ya no somos medievales, ahora somos renacentistas, eso no ocurre.
Entonces, realmente es muy difícil siempre lo de fijar fechas, pero si es difícil en general, con el arte contemporáneo es mucho más difícil, ¿sí? Dice Junta, no existe un hecho demarcatorio único que fije el nacimiento de un nuevo estilo. No tenemos un manifiesto, su inicio no fue decretado por un crítico, por un artista o por un historiador. Se trata en verdad de muchas emergencias, ¿sí?, cuyos síntomas se dispersan y que nos remiten a un nuevo estado del arte. Los proyectos que se construyen en un lugar específico y que luego desaparecen, quedando solo un registro fotográfico, nos llevan a preguntarnos por el estatuto de la obra. Incluso dejan de importar los materiales, y esto es algo que veremos hoy. Pueden tratarse solo de un proceso, ¿sí?, de una conversación en un museo, de un proyecto colectivo, de una comida compartida, de una fiesta, un experimento sobre los comportamientos, una observación sobre las distintas formas de sociabilidad. Y en esto sí me gustaría que quedara muy clara mi perspectiva respecto al curso, que es un poco, no del todo, pero es un poco la perspectiva del propio programa Art21. Una diferencia crucial, ¿sí?, que introducen estas prácticas de arte contemporáneo respecto a la historia anterior, inmediata anterior, es un énfasis en el arte, no solo, porque obvio que siguen existiendo, como una cosa, sigue habiendo objetos, sigue habiendo prácticas objetuales, pero no se trata solo de eso, sino que, sobre todo, se trata de prácticas que producen esos objetos. Se trata, pues, de experiencias. En ese sentido, coincido parcialmente con algo que se decía en la primera clase, con el profesor Guevara, hacía énfasis en que el arte es comunicación. Para mí eso es muy cierto, pero creo que es mucho más que comunicación, ¿no? Y la comunicación, además, es un fenómeno muy complejo y puede ser también muy conflictivo. Entonces, bueno, quería como marcar esa distinción respecto a algo que ya habían discutido en la primera sesión, ¿no? No se trata, lo que veremos en este curso no implica solo artistas comunicando cosas o expresando sus sensibilidades o compartiendo ideas, sino también experimentando, ¿sí? Experimentando, proponiendo prácticas, proponiendo situaciones, proponiendo experiencias en las que el arte interviene, interrumpe, corta el flujo cotidiano de nuestra vida y llama la atención sobre cosas que, aunque estaban allí, no habíamos notado, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, dudas? Los perdí, los aburrí. Hola. No, estamos encantados. Una pregunta, bueno, sí, una reflexión para que de alguna manera, es decir, sí, yo los invito a todos a mí, bueno, cuando pase la pandemia, a mi casa a hacer una fiesta, podríamos estar considerando que, o si lo decidimos, podríamos apuntar a que estamos viviendo una experiencia artística o para eso necesitamos como del contexto. No sé, creo que no es lo mismo hacer una fiesta en la sala del museo que hacerla en la casa, por más que todos, o sencillamente porque nos pongamos de acuerdo, ya podemos considerarlo como experiencia artística. Es como la pregunta del millón, siempre sale esa pregunta, Carla, muchas gracias. Y sigue siendo un tema a debatir, me temo que no podría, yo no me atrevería pues a darte una respuesta concreta al respecto, porque es un asunto que sigue siendo discutido y es como el gran tema que introducen, ¿no?, en la problemática artística reciente muchos de los artistas que estaremos viendo. Sí, obvio que no basta, o sea, como que nos juntemos tú, yo y el resto del grupo y nos vamos ahí a echarnos unas birras, no sé, pues no creo que sea suficiente, ¿no? Pero me temo, por otra parte, aunque suene paradójico, que muchos artistas que vamos a ver eso hicieron. Eso hicieron. Algunos dentro de las salas del museo, por supuesto, y ahí hay todo un contexto, como tú bien has dicho, que de fondo no se trata solo que legitime, sino que acompaña e inscribe esa práctica, pero otros no. Otros literal hicieron eso. Se lo llevaron para su casa, hicieron se reunieron allí, experimentaron con otras formas como de vivir esa cotidianidad, y eso ha sido entendido también como práctica contemporánea. Entonces, creo que lo que te estoy diciendo es como un sí, pero no, a la vez, ¿no? Pero no sería de repente una diferencia, pienso que si hacemos una fiesta nos tomamos las birras, pero hacemos un registro de ello y la manera como presentamos ese registro sí le da un carácter artístico. O sea, sí, sin duda no el registro, sin duda el registro porque si no hay ayudaría. registro y nadie lo... Me temo que ahí, de nuevo, mi respuesta es sí, pero no. Veremos casos donde no quedan grandes registros, donde lo que podemos conocer de una obra son textos que alguien escribió relatándola, ¿sí? O mitos que se han creado en torno a ella, y eso es lo que nos permite estudiar esas obras que pasaron y que nunca quedaron registradas, al menos audiovisualmente. Entonces, sí, por supuesto que el registro ayudaría mucho a esta escena hipotética que tú estás planteando, pero creo que tampoco sería suficiente. Pero bueno, creo que solo te estaría mareando hablándote aquí así como en el abstracto. A medida que vayamos viendo casos específicos, creo que puede que tus dudas se resuelvan mejor, ¿no? Bueno,
prometo, cuando lleguemos a casos así, volver sobre tu duda y tratar de hacer allí como la conexión. ¿Vale? Muy bien, bueno, entonces sigo adelante y si alguien tiene alguna otra duda, en un ratito les vuelvo a preguntar. Esta era como la introducción más bien teórica que yo quería hacer para terminar de cerrar un poco esa discusión que creía que quedó abierta en la sesión pasada, ¿sí? Realmente, ¿qué es entonces, después de eso que estuvieron discutiendo, qué entendemos por arte contemporáneo? Y aunque no hay una única respuesta, me parece que estas pistas nos van a ayudar un poco para seguir el curso, ¿sí? Entonces ahora lo que quería era como retomar un recorrido que hicieron en esa primera sesión, ¿no? Respecto a los momentos previos en los que las prácticas artísticas se habían replanteado su relación con el presente, ¿sí? De un modo tal que fueron construyendo una tradición, digámoslo así, que conduciría eventualmente a el arte primero conceptual y después llamado más genéricamente arte contemporáneo. El recuento que ustedes hacían a nivel, si no me equivoco, del romanticismo al expresionismo, y del expresionismo al dadaísmo, y del dadaísmo al arte conceptual, ¿sí? A mí me interesa juntos, no quisiera quitar ese recorrido, sino junto a ese recorrido sumar otras cosas. Por una parte, una reflexión, y esto quizás es algo que ya hayan discutido con el profesor Marciales o con el profesor Ortiz en las otras materias respecto a asuntos más bien filosóficos. Es una reflexión que se puede conseguir en algunos textos de Arthur Danto, sobre todo en su libro Después del fin del arte, ¿no? En su introducción, en la que analiza en qué momento el arte comienza a ser considerado como arte moderno, ¿sí? Cuando comienza a utilizarse esa categoría, digamos, que es muy distinta en el mundo anglosajón, dicho sea de paso, que en nuestro mundo, ¿no? El latino, ibérico, ¿no? Son realmente distintas esas categorías. Pero bueno, siguiendo la categoría de Danto, que corresponde obvio al mundo anglosajón, él dice que para él el momento clave de esa transformación hacia el arte moderno es cuando la pintura, es decir, cuando el arte cobra conciencia de sí mismo, es decir, cuando tiene la capacidad de pensarse y de saberse como pintura, ¿no? Y en ese sentido es una relación que está muy interesante y que yo sería incapaz de ahondar más en ella. Humberto es quien podría hacerlo. Es una relación muy interesante entre Manet, dice Manet, es a la pintura moderna, lo que sería Descartes a la filosofía moderna, ¿no? Tanto hay un giro allí como autorreferencial, ¿no? Que nos permite pensarnos a nosotros mismos, o más bien que nos permite darnos cuenta que pensamos porque caemos en conciencia de nosotros mismos. Y eso hace, dice, un poco la pintura de Manet. Entonces, junto con el romanticismo que ustedes ya discutieron en la sesión pasada, yo agregaría el impresionismo, ¿no? Y una cosa muy, muy simple, voy a reducir todo este cuento largo a una cosa muy simple. Vean un poco la materialidad, ¿no? Con la que está pintada esta obra de aquí, ¿no? Este óleo. Realmente los trazos, tanto de estas aves que están aquí como el propio Monet, digo, el Monet que está aquí pintado, pero Manet es el autor, hablan de un descuido, ¿no? Como con la relación de la pintura y del trazo, que hace evidente, ¿no? Que esto que estamos viendo es eso, es una representación, ¿no? Es una construcción ficcional, pues, de la realidad, ¿no? No es la realidad en sí misma, cosa que era algo que comúnmente pretendían los artistas previos a estos movimientos como el romanticismo, la impresión. Pretendían dar, ¿no? Como una impresión de la realidad, como parte de ficción. Entonces ese primer cambio para mí es fundamental y eventualmente llegará a unos cambios mucho más drásticos, ¿no? Donde la obra de arte se reconoce a sí misma como eso, como una obra, como una ficción y sobre todo como un objeto. Y eso claramente para mí ocurre con el collage, ¿sí? Antes incluso que con el dadaísmo, para mí ocurre con el cubismo, con los primeros collages que se conocen, que son de Picasso y poco después de Georges Braque, donde es más que evidente que la obra cobra conciencia de su carácter objetual y no solo hace eso, sino que incorpora otros objetos y los construye en esta especie de juxtaposiciones tan caóticas, ¿no? Y es una técnica que fue muy difundida entre las vanguardias, que va más allá del cubismo, prácticamente todas las vanguardias hicieron uso del collage. Quizás sin duda el dadaísmo, que fue un caso que ustedes ya vieron, fue el movimiento que hizo uso de esta técnica de una forma mucho más rica, experimental, crítica, incluso arriesgada, ¿no? Bien sean trabajos de Krushwitter, donde lo que vemos es literalmente basura, desechos, ¿no? Que se van incluyendo allí y que conforman un nuevo objeto que por supuesto es un objeto artístico, pero también es un objeto ensamblado a partir de muchos otros objetos. Y esto llega a una dimensión extrema en una de sus más famosas instalaciones, el Merzbau, digamos, como una gran ambientación, ¿no? Los orígenes, digamos, lo que hoy llamamos arte de ambientación o instalaciones están aquí en realidad, en estas prácticas del dadaísmo, las que llena toda su casa con esos materiales de desecho que va encontrando y articulando en este espacio. Aquí les pongo otros
collages del movimiento dadaísta que me parecen muy, muy, muy útiles, sobre todo porque vean la cantidad de objetos que se ven claramente, ¿no? Es como muy evidente el énfasis objetual, ¿no? En la obra, sobre todo en máquinas, en piezas de tecnología, que era fundamental para este movimiento. De hecho, cuando hablamos del collage dadaísta, por lo general no usamos ese término, hablamos de fotomontaje. Más que collage, se ha estudiado como fotomontaje porque casi todo lo que utilizaban eran fotografías. Entonces, el propio fotomontaje habla de otra máquina, que la cámara fotográfica. Entonces, me parece importante este par de obras por ese énfasis en el objeto. Y bueno, otras prácticas del dadaísmo que no necesariamente tienen que ver con los collages, que hacen énfasis en que las obras de arte son, antes que otra cosa, son objetos, ¿sí? Una pintura es eso, una pintura, pero por supuesto que es también un objeto, un lienzo con una madera, un bastidor, ¿sí? Eso se hace mucho más evidente en los ready-mades, ¿no? Donde, como dice el propio nombre, el objeto ya estaba hecho, el objeto ya estaba listo. El trabajo de Duchamp es notable al respecto, tanto en estos objetos donde tiene que reensamblar cosas, es decir, dos cosas que consigue, las reensambla y genera produce pues un nuevo objeto, o cosas que ya conocía, que ya existían y que simplemente intervienen, como este ready-made de un póster de la Mona Lisa que simplemente raya y escribe sobre él. Y eso abre paso, digamos, aunque aquí estoy haciendo un salto muy grande, pero eso abre paso a las prácticas del arte pop, ¿no? Donde el collage vuelve a ser incorporado como una estrategia creativa fundamental, pero ahora, por supuesto, maximizado por las condiciones, ¿no? Mercantiles en las que se estaba pasando en una sociedad, ¿no? Económicamente en crecimiento como la de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una sociedad victoriosa, pues, en ese sentido. Y bueno, las múltiples manifestaciones de eso que podemos ver en el arte pop hablan de nuevo de ese carácter objetual que reclaman para sí estas obras, ¿no? Tanto quizá como en esta obra de Hamilton, juntando materiales típicos como ese ambiente propio de los 50, ¿no? Como algunos años después, esta obra de Rauschenberg, en la que se juntan más bien referencias, ¿no? Como de la cultura global. Entonces, ¿no? Aquí hay varias escenas que resumen lo que fue la década de los 60. Y del propio Rauschenberg eso se hace mucho más evidente después con sus series de Combine Paintings, ¿no? Donde hay objetos tridimensionales junto con superficies bidimensionales, todas ellas mezcladas, ensambladas y chorreadas también con distintos tipos de pintura. Básicamente eso es lo que conecta para mí con ese resurgimiento, digamos, del ready-made en el arte pop, que son las prácticas, sobre todo, pero sobre todo las prácticas de Warhol, ¿no? Y por eso pongo aquí como esta relación directa entre el urinario, la fuente de Duchamp y las cajas de brillo de Warhol, ¿no? Digamos que hay una genealogía allí que uno puede trazar y que conecta precisamente el arte objetual con lo que estaría a punto de ser llamado arte conceptual, ¿sí? Y ahorita podemos hablar de esa distinción. Básicamente, después de este reingreso del objeto, ahora ya de una manera triunfal al escenario artístico, se abre el espacio a otra serie de experimentaciones, ¿sí? Donde lo importante precisamente ya no va a ser la creación de un objeto, sino cómo ese objeto genera nuevas experiencias. Aunque aún no se hablara de arte conceptual, ¿sí? Todavía faltan algunos años para que eso pase. Estoy pensando básicamente en las prácticas del minimalismo, ¿sí? Como vean la fecha, ¿sí? 1961 en este caso, vean la fecha de Warhol, 64, están ocurriendo a la par. Contextos distintos quizá, pero están ocurriendo a la par. Aún no se habla, insisto, de arte conceptual, de hecho ni siquiera se hablaba del todo de arte minimalista, se hablaba a veces de ABC art o arte literal o arte literalista, y eventualmente se llegó a llamar también arte minimalista. Donde la experimentación tenía que ver más bien con el espacio, con la creación de un nuevo tipo de espacio, una nueva relación con esas obras que dejaban de ser obras en un sentido tradicional, ¿no? Ya esto no era lo que la gente podía haber estado acostumbrada a ver si asistía a un museo. Y eso poco a poco se hace cada vez más experimental, cada vez más lúdico, con prácticas que luego se llamarían happenings, por ejemplo. Si leyeron el texto de Rosalie Goldberg, algo habrán detectado allí al respecto. Esta es una obra de Alan Capro, ¿no? En la que, como ven, es bastante evidente, llena un estacionamiento, un garage con cauchos, ¿sí? Y es una acción en realidad, de allí la idea del happening. La acción consistía en básicamente habitarlo y relacionarse con ellos y pues daba pie como a este tipo de experiencias mucho más, insisto, lúdicas, ¿no? Y eso conecta directamente con algo que ya vieron en la última sesión, ¿sí? Que es esta muy famosa obra de Joseph Kosuth, 1 y 3 sillas, ¿no? Que ya la discutieron un poquito, no voy a volver sobre ella, solo quería
ponerla otra vez como para que la recordaran, ¿sí? Y quiero conectarla con esta genealogía que acabo de hacer, ¿sí? O sea, como para darle un poco más de contexto a eso que ya discutieron. Y entonces entro con esa obra de Joseph Kosuth, que es uno de los representantes más importantes del llamado arte conceptual, entro entonces a esa discusión. El arte conceptual, y esto es algo que pueden, si les interesa, conseguir en este libro de Simon Marchand-Fils, un investigador español, historiador del arte, que se titula así, del arte conceptual al arte de concepto. Trata básicamente esta transición que yo estoy aquí contándoles, la resume allí en ese libro. Esa transición que él hace allí es un poco lo que acabo de contarles, cómo reinsertar objetos en la práctica artística, desde esa pintura moderna hasta el collage, los ready-mades, el arte pop, produjo el efecto contrario, es decir, produjo un énfasis que no tenía ya que ver con el objeto, con la cosa, sino con el concepto que estaba detrás, del por qué esa cosa estaba siendo involucrada en el arte. No sé si me explico. Digamos que produjo justo lo contrario a lo que estaban pretendiendo hacer, ¿no? Un énfasis ya no tanto en la cosa, sino en por qué esa cosa habría de estar allí. Ergo, el arte del concepto, ¿no? Entonces, se populariza junto con esa discusión el término desmaterialización. Algunos hablan de desmaterialización, otros hablan de desobjetualización. Ahora les voy a explicar un poco por qué, pero en cualquiera de los casos, lo que llamamos arte conceptual, a través de este concepto de la desmaterialización, tiene que ver con prácticas donde lo importante ya no es lo material, donde lo importante ya no es el objeto, sino las ideas, los conceptos, el plan, digamos, que estaba detrás de esos materiales que se utilizaron, ¿sí? Realmente no hay nada que no sea material, por eso a veces es engañoso hablar, es tramposo, pues, hablar de desmaterialización, ¿no? Todo tiene una materialidad, ¿sí? Uno piensa, por ejemplo, que estas clases, ¿no? Pueden no tener la misma materialidad, ¿no? Si estuviésemos todos en el mismo salón de clase, en Caracas, en la metropolitana. Pero realmente hay una materialidad aquí, hay una materialidad del Internet, de los cables de la luz que hacen esto posible, ¿sí? De las ondas que transmiten estas redes de telecomunicación, en fin, hay otro tipo de materialidad. Entonces, en ese sentido, a veces es difícil hablar de desmaterialización, quizás sería más conveniente hablar de desobjetualización, porque lo que sí puede no haber es objeto. Lo que sí puede haber es cosas como prácticas, experiencias, espacios de encuentro, donde el objeto no solo sea secundario, sino a veces incluso innecesario. Y ahí eso se conecta con este famoso libro que es el que les sugiero en el cronograma. Y bueno, si a alguien le interesa, yo se lo puedo enviar. Es un libro que escribe Lucy Lippard a finales de la década de los 60, principios de los 70, como protagonista de esta historia. Es muy interesante, lo escribe como crítico de arte y como curadora, pero también estuvo involucrada, era amiga de la mayoría de los artistas que ella cuenta, que describe en ese libro. Entonces es muy, muy valiosa la lectura, porque no es la típica lectura de un historiador del arte que habla de lejos, ¿no? Y que habla después de décadas, sino que es una tipa que estuvo allí, ¿saben? Que iba a las fiestas, por citar el ejemplo de Carla, ¿no? Que iba a las fiestas con todos estos artistas y que producía junto con ellos y cuenta incluso que a veces no sabía si ella era crítica, curadora o artista, ella misma, ¿no? Es muy valioso por eso, se lo recomiendo digamos, por el enfoque que da. En todo caso, ella populariza allí la discusión de la desmaterialización. Para ella, desmaterializar una obra, es decir, hacerla conceptual, implica poner el énfasis en las ideas y olvidarse, convertir en algo secundario a la materia. La materia, dice, incluso puede ser muy, muy, muy barata, puede ser tan barata que dé risa, que no sea considerada como algo plenamente artístico, y puede ser no solo barata, sino que puede tener ningún tipo de pretensión, puede ser efímera, puede estar allí momentáneamente y luego desaparecer. No es lo importante, dice ella, la materialidad, sino el concepto detrás de esa materialidad. Y esto ocurre, es lógico que ocurra en ese momento, ocurre junto con la crisis que produjo la guerra de Vietnam, ¿no? y otra serie de movimientos sociales que también estaban mencionados en la lectura que ustedes hicieron de Rose Lee Goldberg, como movimientos por la liberación o derechos en general de la mujer, movimientos contraculturales, es decir, una época plenamente, dice ella, contestataria. Y es así que el arte, digamos, conceptual se convierte para ella en un compañero de viaje. De hecho. Y experimenta de la misma forma en la que la sociedad estaba experimentando. Ella resume allí dos cosas, que son las que yo les voy a contar ahora rápidamente. El arte como una idea o el arte como una acción. Les voy a mostrar algunos casos históricos pues, de estas décadas para cerrar finalmente con tres casos mucho más recientes de la década de los 90 y de los 2000. ¿Sí? O sea, lo que quiero ahora es, después de este recuento, señalar algunas prácticas de los 60, 70, 80 y luego entramos con lo que es más reciente. ¿De dónde sale todo esto que cuenta Lippard? Lippard cuenta todo esto porque había organizado, antes de escribir este libro, en el año 68,
antes del libro se publica en el 72, entonces desde antes, del 65, 6, 7, en fin, todo ese lustro, estuvo trabajando en distintas exposiciones que montó en distintas ciudades del mundo, con un mismo concepto, pero con distintos nombres. Cada exposición lleva un nombre distinto, porque, y esto era un gesto conceptual también, el título de la exposición era la cifra exacta de habitantes de esa ciudad a la que ella iba. De modo tal que si la presentaba en Vancouver, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero era algo así como, pongan 700.000, 954, yo qué sé, ¿no? Pero lo lleva a Buenos Aires y el título cambia, que es este que ven aquí, 2.972.453. Y así con varias ciudades. Y el proyecto consistía siempre en lo mismo, en una serie de tarjetitas, de fichas, que son las que ustedes ven aquí, que los artistas le enviaban. Y allí, esto es la explicación perfecta de la desmaterialización. Los artistas no viajaban con ella, los artistas no llevaban las obras con ella, los artistas solo le enviaban una tarjetita con las instrucciones y ella, con equipo del museo en el que instalaba la exposición y con artistas locales, ella comisionaba la forma en la que esa obra se podía ejecutar, se debía llevar a cabo. Es un arte de instrucciones, básicamente, un arte de planeación, un arte de ideas y de conceptos más que de objetos, realmente. Hay tarjetitas que simplemente dicen cosas como, bueno, desarrolla esta idea con los materiales que tengas a la mano. Entonces, digamos que esa propia experiencia en la que ella estuvo allí involucrada como protagonista fue lo que produjo ese libro que les recomiendo allí. Y en ese libro están reseñadas algunas de estas obras que les voy a mostrar. Joseph Kosuth, que es el mismo de la silla que ya vieron, participa también de este tipo de prácticas que ella llama del arte como idea. De hecho, hay toda una serie de Kosuth titulada así, el arte como idea, como idea. Esta es muy elocuente, creo yo. El título es Four Colors, Four Words, y lo que ven allí son eso, Four Colors, 4 colores y 4 palabras, ¿no? Es un arte profundamente tautológico también, en este sentido de su uso del lenguaje para hablar del lenguaje. A mí esta serie me encanta, es precisamente la que les acabo de citar, la del arte como idea, en la que define, toma conceptos de los diccionarios, pero toma conceptos clave, conceptos que hacen como crack en la idea de conceptualizar, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la definición de la palabra definición? ¿No? Un giro allí autorreferencial. O ¿cuál es el significado de la palabra significado? ¿Sí? Forman parte más o menos de esta misma serie que les estoy describiendo. Otros artistas señalados reseñados en ese libro son Onkawara, por ejemplo, este artista de origen japonés, porque hace casi toda su carrera en Estados Unidos. Esta muy famosa serie I Got Up, me levanté, o desperté, ¿sí? La que iba reuniendo a través de los viajes que hacía, ¿no? Al sitio en los que viajaba para exponer o de trabajo, iba comprando postales, una práctica ya muy en desuso, pero para entonces fundamental para estas redes allí como de comunicación. E iba haciendo anotaciones, ¿no? Como cuentos, anécdotas, y siempre anotaba la hora a la que se había levantado ese día que enviaba la postal. Y la enviaba sobre todo a amigos cercanos. De hecho, hay varias dedicadas a Lucy Lippard que están reseñadas en ese libro. Y de nuevo, aquí la obra, digamos, no está tanto en la postal, sino todo en lo que implicaba sus viajes, el relato que estaba contando, esa especie de fe de vida que iba dándoles a sus amigos, ¿no? Mientras viajaba. Es muy famoso, sin embargo, por estas otras series, ¿no? En las que trabaja con con fechas específicas, en las que pintó, estos son pinturas, digamos, en las que pintó estos pequeños lienzos, hablan como de un momento muy específico y están acompañadas, vienen como en una cajita, ¿no? Esta es la parte de abajo de la caja, y si la destapas, en el fondo de la tapa, viene la portada de un periódico de esta fecha que están viendo aquí. Así está compuesta la serie, tiene muchísimas fechas al respecto, y tiene otra idéntica, solo que ahora en lugar de tiempo, espacio. Lo que pinta es la latitud y la longitud exacta, es decir, sus coordenadas, ¿no? ¿Dónde estaban, pues, cuando pintó esto? No cuándo, sino dónde. Otras obras que están allí reseñadas y que hacen énfasis en el concepto más que en el objeto es esta práctica de Marjorie Strider, una serie de acciones que lleva a cabo en un proyecto titulado Street Work, en las que básicamente toma un marco, uno podía sacar una marquetería cualquiera, así como muy clásico, incluso como un poco barroco, ¿no? Y toma este marco y lo instala en un espacio cualquiera, en la calle, a lo mejor al lado de la basura, junto a un semáforo, en un carro, en fin, los va soltando en la calle y documenta este proceso, ¿no? Y pues evidentemente aquí la acción tenía que ver con cómo intervenir en ese espacio de la cotidianidad, preguntándonos un poco si el arte acaso no está en el resto de la vida, ¿no? El arte no siempre está marcado dentro de las instituciones artísticas, sino que puede estar en otros espacios.
Prometo que voy cerrando y me voy acercando a lo más reciente, porque todo es como de los 60 y 70, ¿no? Ya nos vamos acercando hacia la fecha que nos interesa. Otras prácticas muy comunes en esta idea del arte como acción, ¿sí? Son estos performances de Vito Acconci, las que básicamente registran, a veces en fotografía, como en este caso, a veces en video, una persecución. En realidad es eso, es un Acconci siguiendo a un tipo cualquiera que se consiguió en la calle un rato, hasta que se da cuenta el tipo y pues deja de seguirlo, y luego ve a otra persona y sigue a otra persona, y así consecutivamente, ¿no? Lo que conocemos como la obra es el registro en realidad, ¿no? Pero realmente eso, y eso es lo complicado, la acción ya aconteció, la acción fue precisamente seguirlo, ¿no? De allí el título de la serie, The Following Piece, ¿no? La pieza del seguimiento, o de la persona que sigue. Muy parecida, por cierto, a una acción que hace la fotógrafa Sophie Calle, una fotógrafa francesa, titulada La Suite Venetian, una suite que hace en Venecia, toda una serie muy larga de fotografías que hace en Venecia, dedicada a lo mismo. Va siguiendo una persona cualquiera que se topó en la calle por mucho más tiempo que a Conchi. La serie es muy divertida. Otra acción muy parecida es de Dennis Oppenheim, otro artista norteamericano, en la que quizá no se trata tanto de seguir a alguien, pero sí de registrar el camino, un deambular, ¿no? Una deriva que hace por el espacio. La de Conchi era en Nueva York, esta que viene aquí es en New Jersey. Camina básicamente, va caminando, recorriendo la ciudad y hace distintas escalas de ese registro, desde un mapa o una vista aérea muy amplia de la ciudad, el espacio por el que caminó, hasta tomas muy de close-up sobre sus pisadas, ¿no? Sobre el espacio que fue marcando en esos recorridos. Otro de los grandes experimentos de esas décadas, en las que precisamente aquí no hay materialidad, ¿no? Claramente reconocible como artística, que hay es la nieve, el pasto, el asfalto. Más bien el trabajo tenía que ver con caminar, con recorrerlo y con registrarlo. Y otras de las que para mí son mucho más claras para entender esta cosa del arte como una idea y eventualmente por qué llamamos así al arte conceptual, es esta serie de trabajos de James Collins en la que presenta a personas que no se conocían, personas que están en una plaza, por ejemplo, o en la calle, o caminando y van caminando como dos en sentido contrario, y las detiene, te presento fulano y te presento fulana, ¿no? Pero eso lo complejiza, ¿no? Y lo burocratiza, digamos, con todo este formulario alucinante que incluye una fotografía del encuentro, de la presentación, y con datos, ¿no? Como yo, fulanito, una de las personas, y yo, fulanito, en la fecha tal, en la hora tal, doy fe de que no conocía a esta otra persona que me están siendo presentada y que esto forma parte de un proyecto de Collins, ¿no? Es como toda la serie se constituye de esta, a mí me parece muy lúdica, pues, de estas fotografías con sus respectivos formularios, ¿no? Como ven en estos dos casos. Esto finalmente es lo que me permite entrar a la discusión de artistas más contemporáneos que siguen, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde entonces, siguen trabajando con la idea de concepto. Entonces, antes de entrar a ellos, permítanme hacer un resumen rápido. Mi idea era tratar de contextualizar qué es eso del arte contemporáneo, por qué lo hemos llamado así, de dónde viene esa discusión, por qué no podemos cerrarla, por qué más bien lo que debemos hacer es abrirla constantemente, contrastándolas con nuevos ejemplos, y cómo se abrió esa discusión, que es con el arte conceptual. Hicimos un breve recuento de esto, ¿no? Un breve repaso de prácticas previas al arte conceptual, sobre todo de aquellas prácticas en las que los artistas introducían objetos extra artísticos, digamos, objetos que no pertenecían a la tradición de la historia del arte, y cómo eso condujo de pronto a la discusión contraria, no ya al objeto, sino al concepto, ¿sí? Y bueno, eso es lo que he tratado de resumir aquí. Insisto, les recomiendo mucho el libro de Lucy Lippard al respecto. Entonces, hasta aquí ese recuento y ahora quiero conectar con artistas mucho más contemporáneos. Varios de ellos están incluidos en el programa Art 21, aunque no bajo la idea del concepto, sino sobre otras palabras que yo les puedo contar ahora. Pero antes de entrar a ellos, me gustaría escuchar si alguien tiene una duda, si vamos bien, o alguien quiere comentar algo también, adelante. Un golpe para sí y dos para no, o algo así, para saber si están vivos, si están allí, si me escuchan. Estamos. Está buenísima la clase, Renato. Patricia, ni siquiera sabía que seguías allí. Pensé que Sí, ya te habías ido. nada, me voy a tener que desconectar, pero estoy disfrutando mucho la clase, Renato. Bueno, si no hay preguntas, sigo entonces para que nos dé tiempo de ver estos tres casos, ¿sí? En casi todas las clases les hago un paréntesis aquí como metodológico.
haremos algo así, ¿no? Yo les voy a ir como contando casos, a lo mejor les lanzaré alguna referencia teórica, pero básicamente nos vamos a centrar en esto que hemos visto, ¿no? Artistas, sus obras, sus prácticas, sus procesos y los contextos en los que ocurrieron también, ¿no? Digamos que a veces va a ser necesario no solo hablar de los artistas, sino dónde pasó eso y cuándo pasó eso. Me gustaría repetir esta dinámica. Yo les puedo ir preguntando si tienen dudas y así, pero también, por favor, siéntanse en total libertad de interrumpirme, ¿sí? Cuando quieran hacer alguna pregunta, si algo no se escuchó bien, si quieren que repita algo, también adelante, sin interrumpir. Pero básicamente nos vamos a concentrar en esta dinámica, ¿no? De discutir los casos. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo quisiera hacer una pregunta. María María Eugenia. Eugenia. Hola, María Eugenia, dime. Mire, sí, bueno, estoy viendo toda esta cantidad de imágenes buenísimas que nos acabas de pasar y habiendo estudiado ya algo de lo que es el arte conceptual, todo siento que me impresiona muchísimo, ¿no? Entonces, me pregunto si ahorita en el 2021, 2020, causa todavía esta sensación. ¿Qué fue lo que pasó cuando esto se inició? ¿Cuáles serían las reacciones inmediatas, o vamos a decir, sí, reacciones, quizás no reflexivas, porque el tiempo no lo permitía, pero cuáles fueron esas reacciones en la crítica, en los historiadores, remontándonos sus orígenes, ¿no? Muy buena pregunta, María Eugenia. De hecho, es la pregunta con la que iniciamos justamente, ¿no? Sobre qué es lo contemporáneo, qué podemos pensar sobre aquello que está aconteciendo al mismo tiempo que nuestras vidas, ¿no? Siempre es muy difícil pensarnos en nuestro tiempo, hay como que tomar distancia a veces. Bueno, eso te lo puedo contestar remitiéndote de nuevo al libro de Lucy Lippard. Si te interesa la discusión, yo te recomiendo el primer capítulo. Si me lo recuerdas después con un email, yo con gusto te mando el libro. De hecho, no es el primer capítulo, perdón, es la introducción. Se llama Intentos de Escapada. Y allí cuenta, en primera persona, digamos, qué fue lo que pasó mientras ella vivía en esa época, ¿no? Es un texto que escribe varios años después, o sea, esa introducción la escribe varios, no sé si décadas, pero varios años después, reflexionando precisamente sobre lo que allí pasaba. Y una de las cosas que cuenta es que no quedaba claro lo que estaba aconteciendo. De hecho, la propia palabra arte conceptual no era tan empleada para entonces, ¿sí? No se llamaba aún así, al menos en la década, al inicio de los 60 y 70. Y esto es algo que cuenta Arthur Danto también en otros textos. Por mucho tiempo, muchos museos no lo sabían, pero estaban ya albergando obras de arte contemporáneo, más las seguían llamando como arte moderno. Y entonces, por supuesto que como dices tú, lleva un poco de tiempo asimilar estas prácticas, y las reacciones, por otra parte, estas son reacciones como de la comunidad, digamos, ¿no? De académicos, de curadores y así. Por otra parte, las reacciones son lo que, si leyeron el texto de Rose Lee Goldberg, habrán visto allí. Una reacción de un movimiento muy, muy convulso, ¿sí? De la década, sobre todo finales de la década del 60, con el quiebre clarísimo del 68, ¿no? Entonces, realmente tampoco quedaban tan claras estas prácticas porque parecían que se estaban fundiendo o confundiendo con esa potencia política que estaba allí, ¿sabes? Como en marcha. Entonces, en efecto, fue un momento complicado, digamos, para asimilar estas prácticas. Pero bueno, como tú dices, han pasado varias décadas ya, hay todo un discurso al respecto muy bien articulado ya, y sin embargo, lo que quiero hacer ahora con estos tres casos finales es mostrar que aunque haya cambiado el contexto, aunque hayan cambiado quizá algunas inquietudes los artistas, la reflexión en torno al concepto sigue vigente, ¿no? Y sigue estructurando muchas de las prácticas que vamos a ver en este curso. Quizá no se les llama así, ¿sí? A lo mejor estos artistas ya no se conciben como artistas conceptuales, podría ser un poco anacrónica esa etiqueta, pero por supuesto que siguen operando desde la importancia del concepto. Pero di mucha vuelta, ¿te respondí? ¿O te mareé nada más? No, no, no. Hay que seguir estudiando mucho, lo que pienso. Es muy complejo el tema, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando entonces con estos tres casos, ¿no? El primero al que me quiero referir es Martin Creed, un artista británico que nace en el 68, de hecho, curiosamente, y que ha trabajado, es como el claro ejemplo de la imposibilidad de marcar estilos o etiquetas, ¿no? Si ustedes buscan un poco las prácticas de Martin Creed, son muy, 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 muy variadas. Yo quise traer aquí unas que se parecen mucho entre sí para generar conexiones con algo que ya vimos en la clase de hoy, ¿sí? Pero no se dejen llevar por lo que les voy a mostrar. Tiene trabajos muy disímiles entre sí, con varias inquietudes. Últimamente he experimentado mucho con el videoarte, algo que no había hecho tanto antes. Entonces, bueno, hay mucho trabajo, muchos trabajos, ¿no?
su portafolio, digamos, pero yo tomo aquí unos muy puntuales. Esos que tomo son los que hace utilizando luces LED, ¿no? Letreros de luces LED, para escribir frases que de alguna manera remueven como la vida cotidiana, porque nos sacan un poco del lugar, digamos, como los lugares cómodos en los que estamos, ¿no? Son frases abiertas a la interpretación y que por eso generan un poco de angustia, a veces incluso incomodidad. Ese es el caso de esta instalación que ha repetido en varias ocasiones. Yo aquí les muestro una de las primeras, pero si buscan van a ver este mismo letrero en muchos otros contextos. Everything is going to be all right, ¿no? Todo va a estar bien. Una frase que es muy rara porque sí, por una parte lleva consigo la cosa de, bueno, tranquilo, no te preocupes, pero a la vez, si se dan cuenta, lleva implícita la necesidad de calmarnos porque hay algo que no está bien. O sea, hay algo que está pasando que no está bien y la frase, aunque nos tranquilice, a la vez, paradójicamente, produce más zozobra, ¿no? Y angustia. Entonces es una frase que ha instalado en varios contextos. Esta es muy particular, esta instalación, porque ocurre en la fachada de un edificio que solía ser un orfanato, ¿no? Y que luego fue dedicada a un centro de caridad. Entonces, contando eso, como que la frase cobra otro sentido, digamos, ¿no? Pero ha sido instalada, insisto, en otros edificios, en otras partes, con la misma idea, ¿no? Y a veces en otros idiomas que no son necesariamente el inglés. Es muy parecido esto a este otro caso, don't worry, pero instalado no te preocupes, pero instalado de una forma tal que ocupa dos paredes de una galería, de una sala, de modo tal que se puede leer por separado. ¿Sí? Puedes leer don't worry, o puedes leer don't, o puedes leer todo lo contrario, worry, ¿no? Es decir, puedes leer no te preocupes, o puedes leer preocúpate, o puedes leer no, ¿no? Como una prohibición. Entonces hay como una serie de capas, digamos, de interpretación en el trabajo que aluden, no voy a regresar la diapositiva hasta allá, pero que aluden al primer trabajo que veíamos de Kossuth, ¿no? Sobre las 4 palabras y los 4 colores y esta reflexión del concepto, pero a través del lenguaje, ¿no? El concepto de las obras de arte, pero a través del lenguaje, la capacidad performativa, pues, del lenguaje, ¿no? El lenguaje, en ese sentido, en el sentido en el que trabajan estos artistas, no solo nos sirve para describir el mundo, ¿no? El cielo es azul, las paredes son blancas, estamos en una clase. No solo puedo usar enunciados para describir, sino que puedo usar enunciados también para hacer cosas, ¿no? Como decirles, preocúpense, o no se preocupen, ¿sí? Entonces es un trabajo muy interesante que creo que abre o continúa esas discusiones que veíamos, si se fijan, 30 años antes. Tiene toda otra serie de trabajos muy interesantes que tienen que ver más bien con instalaciones. A mí esta me recuerda mucho a la de Alan Caprow, con los cauchos de los carros, pero son globos con los que llena la mitad del espacio expositivo en que los instala y así titula a la serie, ¿no? Son varias, insisto, también en varias partes, en varios museos, en distintos años, pero todos con la misma idea detrás, ¿no? Half the air in a given space, la mitad del aire en un espacio dado, en un espacio en particular, ¿sí? Que, bueno, estas dos fotografías hablan por sí solas, ¿no? Es una invitación más bien a experiencias de encuentro y de juego, ¿sí? Más que de la seriedad que suele llevar consigo, ¿no? La visita a un museo y de un museo de arte contemporáneo, además. Tiene toda otra serie de trabajos respecto a la experiencia precisamente en estos espacios de exhibición, en los que no hay nada, no hay absolutamente nada exhibido en la sala, y la obra consiste más bien en manipular las luces, ¿sí? La instalación de luces, y en esta obra en particular, la sala se iluminaba por 5 segundos y se oscurecía por otros 5, ¿no? Es de allí el título, ¿no? The lights going on and off, así por 5 segundos cada vez. Es una acción que he repetido en otros casos con ciertas condiciones. Por ejemplo, la hace en grande, tomando todo un edificio, ¿no? Todo un museo, toda una galería gigantesca, y coordina todas las luces de todo el lugar para que se prendan y apaguen durante 5 segundos, así por todo el tiempo que dure su acción. O a veces la hacen pequeñito. Participa en una exhibición y su obra es una pequeña lamparita, por ejemplo, y esa lamparita se prende y se apaga 5 segundos, sí. Digamos que aquí hay algo también que pueden ir notando, que es que muchos artistas que vamos a ver en este curso mantienen las mismas preocupaciones, mantienen los mismos temas y los van trabajando y retrabajando y explotando de un modo tal que logran ver las distintas posibilidades de ese tema, aunque el tema pueda ser el mismo, en este caso que tiene que ver con las experiencias y con el concepto, por supuesto, pero se puede explotar o abordar de distintas.
Aquí les resumo para cerrar con Martin Creed, una exposición que presenté en el 2006 en Italia, en Milán, me parece, en la que reunían varias de sus obras, y aquí me parece muy interesante contar estas tres al menos, ¿no? Por una parte, hay una instalación gigante en la pared del fondo que dice Small Things, ¿no? Aludiendo a ese trabajo con luces LED que ya les conté. Hay un piano en medio de la sala que era ejecutado en distintos momentos de la exhibición por personas contratadas expresamente para ello. Había también en momentos específicos imprevistos de la exhibición un sujeto que había sido contratado para correr frenéticamente alrededor de la sala sin ningún propósito aparente. Corría constantemente alrededor de las obras y de los visitantes, y todo eso ocurría con el ruido de fondo, digamos, de estas dos turbinas, bueno, más bien como grandes ventiladores, ¿no? Que iban procesando y digamos, como modificando constantemente el aire de la sala, ¿no? Más allá del propio sistema, obviamente, del museo, ¿no? Entonces, fíjense, hay como una serie de capas que se van acumulando aquí y que todas ellas remiten, por supuesto, a un énfasis en la idea, en el concepto, más que en el objeto, pero también en cómo esa idea lo que propicia es nuevos tipos de experiencias para el arte como era conocido hasta entonces. Esta es la obra de Martin Creed. Quiero ahora conectarla con la obra de Félix González Torres, un artista de origen cubano, pero que hizo casi todo. Renato, disculpa. Dime. Que me gustaría, o sea, es que viendo la obra de Creed, y no sé, tal vez, creo que es un prejuicio que tengo, ¿no? Pero usualmente cuando he pensado en arte conceptual, siento que debería haber como algún concepto, como una idea, tal vez, no sé si llamarla profunda, porque no es el término, pero lo que noto es que a veces sencillamente son reflexiones o inquietudes real, o sea, que se me quedan como cortas. Es decir, y no sé si es porque hoy en día estamos tan invadidos de todo que, o sea, una cosa que prende y apaga la luz. Sí, bueno, es decir, el hecho que sea conceptual está aludiendo a una experiencia sin ninguna finalidad real, o hay alguna intención comunicativa específica. O sea, sencillamente es como para que las personas sientan que es prender y apagar la luz. Por lo menos en el caso de los globos es evidente que es una cosa como sensorial y lúdica, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en este último de I Like Things, es como, bueno, ¿qué debería quedarse? No debería, pero ¿qué le sucede a la persona que está experimentando esto? O sea, no va a llegar como nada concreto, no sé. Es como... Me temo que no, y creo como que muy de abierto, eso... me deja como en el aire, pues. Claro, sí, te entiendo perfectamente. Y siento Pero me que en lo temo que conceptual no... yo tenía la idea de que tiene que haber algo como más tangible en términos de idea. Ok, entiendo tu preocupación. Sin embargo, yo trataría de conectar eso que te pregunto. Sí, ¿quién habla? No te veo por allí. Hola, ya. Está el internet un poquito bajo. No, lo que quería decir con respecto a lo que decía ella era que, o sea, sí entiendo la duda, solamente que me recuerdo mucho de una cosa que creo que la dijo el profesor Marcial la semana pasada, que el arte contemporáneo como que es una experiencia un poco más filosófica, entonces es un poco más metafísica, es algo más de estar en el momento y de sentir, o sea, es algo más como intuitivo y experiencial que, o sea, ese concepto, quizás como decía el profesor antes, era un poco más, estaba un poco más escondido, pues no era la cosa, sino lo que estaba, el porqué de la cosa. Siempre tiene que ir hacia allá, es como una reflexión mucho más filosófica desde mi punto de vista, por lo que entiendo. Pues. Sí, gracias. Pero yo siento que para que sea filosófica no debería haber como algo sobre qué filosofar, o es sencillamente experiencia por experiencia, porque, ojo, tal vez es un prejuicio mío, yo veo esto y a mí me parece que son experiencias aleatorias, bueno, no sé, enrarecidas y ya, pues. Sí, ahí la trampa, Carla, es que, como les dije justo antes de entrar a la discusión de Martin Creed, es que estamos viendo un pedacito apenas de la obra de Creed, ¿sí? Si nos dedicáramos, que quizás nos tomaría todo el trimestre, me temo hacerlo, si nos dedicáramos a revisar todo el trabajo de Creed, conseguirías conexiones, trasvases entre una experiencia, entre una obra, entre una instalación y otra, que te permitirían ir hilando una reflexión quizá un poco más, porque tampoco me gusta la palabra que tú misma decías que no te gustaba, profunda, ¿sí? Sobre esas prácticas, ¿no? Lo que creo es que aquí nos estamos dejando llevar por una pequeña selección, ¿no? Pero bueno,
Lo que sí puedo asegurarte es que tiene que ver con cómo conectar esas distintas obras a lo largo de su carrera, ¿sí? Y aún más, conectarlas no solo hacia adentro, entre ellas mismas, sino conectarlas con una historia. Esto que estoy contando yo realmente no es tan nuevo, realmente es lo que habría que estar discutiendo, es que esto es algo que había acontecido ya durante las vanguardias, por ejemplo. Si ustedes leen, se busca un libro de historia del arte y leen reseñas de los críticos de la época y revisan un poco en qué consistía una exposición dadaísta por allá por el 1916, 17, 18, poco más, poco menos es esto, es un espacio donde ocurrían cosas, como dices tú, enrarecidas, extrañas, que no tenían que ver como con lo que usualmente esperamos ver en un museo, que aludían a juegos que podían ser, pues sí, bastante estériles, que parecían no apuntar a nada, y que sin embargo la reflexión entonces, y la reflexión todavía hoy, sigue girando en torno a cómo insertamos o cómo reinsertamos o cómo volvemos a hacer que se junten arte y vida. Es decir, como que el arte no es una cosa que pasa aparte, ¿sí? Y tenemos unos horarios para el arte y unos horarios para la vida, sino que el arte está, y en esto quizá coincido con ese comentario de la cuestión filosófica y demás, el arte está siempre alrededor de nosotros, ¿no? De una u otra forma. Eso es quizá lo que te contestaría, Carlos. Permítame, si les parece, cerrar con otros dos casos para que no se nos vaya el tiempo, y sobre eso cerramos con más preguntas, ¿sí? Quería entonces conectar la obra de Creed con otro artista, Félix González Torres, que es de origen cubano, y que hizo su carrera en Estados Unidos. Todo su trabajo gira en torno, murió muy joven, murió como a los 37, 38 años, víctima de la epidemia del SIDA. Y todo su trabajo giraba en torno precisamente a ese conflicto, ¿no? a esta crisis que produjo a nivel mundial la enfermedad. En el 91 comienza más o menos a ser visible en el circuito artístico por una serie de obras que produce en honor o en memoria de su pareja, Ross, quien había fallecido también a principios de ese año por la misma enfermedad. Entonces digamos que casi todo lo que les voy a mostrar está escrito en ese marco, para no repetirlo en cada caso. Eso es un poco el contexto del que vamos a estar hablando cuando veamos estas piezas y estas prácticas. Se hace muy famoso al inicio de su carrera, cuando comienza a ser visible en los museos y galerías, por este tipo de trabajo, ¿no? Donde apila como una especie de bloque de papeles, ¿no? De carteles, en medio de la sala, en el piso, que la gente se podía llevar, ¿no? Podías ir, tomar estas hojas, te las podías llevar, y esto introduce un elemento muy particular en su trabajo que tiene que ver con la interacción, la colaboración del público, ¿no? La obra ya en ese sentido no es solo producida por él, sino que es completada, digamos, por un sujeto que tiene que estar allí e interactuar de distintas formas con ese trabajo. Y suele haber en su trabajo, no siempre, pero suele haber pares, ¿no? Casi todo lo que veremos tiene que ver con dos cosas ocurriendo a la vez, ¿no? Aludiendo precisamente a esa reflexión de pareja de la cual les acabo de hablar. Estos son dos círculos, dos anillos que se tocan y conforman una especie de 8, o si lo vemos en realidad horizontalmente, como el símbolo del infinito a la vez, ¿no? Es muy interesante estos primeros trabajos que hizo con estos bloques, porque por una parte alude directamente a la materialidad del minimalismo, donde había grandes bloques escultóricos en medio de la sala. Por otra parte, utiliza un nuevo espacio que poco había sido utilizado hasta entonces por artistas conceptuales, que es el piso. De hecho, hay reseñas críticas muy interesantes que dicen algo así como, mientras todos los artistas se estaban matando para ver quién exponía, quién ocupaba las grandes paredes de los museos, ahí estaba Félix González Torres reclamando el piso, ¿no? Como un nuevo espacio para las exhibiciones. Y bueno, esa experiencia se va a traducir luego en otro tipo de proyectos un poco más complejos, más famosos también quizá, como estos los que crea pilas, montañitas de caramelos, ¿no? De dulces, en distintas instalaciones, hay como distintas versiones de este trabajo. Todas ellas siempre pesan lo mismo, que es el peso exacto que tenía Ross cuando fue diagnosticado, es decir, antes de que comenzara como todo el proceso de desgaste físico de la enfermedad. Y la instalación consiste, como, un poco como ven en la imagen de la derecha, básicamente en que las personas se acerquen a tomar un caramelo, a que se lo coman, que se lo lleven, lo compartan. Y hay como un doble juego allí, ¿no? Que no solo es como de contagio, ¿no? Y de dispersión, ¿no? De la obra, y a su vez que reflexiona sobre el contagio y la dispersión de la enfermedad, sino también la eventual e inevitable desaparición, ¿no? El carácter efímero, pues, de la acción. Eventualmente, no, quién sabe cuántos caramelos hay allí, pero eventualmente se van a acabar, ¿sí? Y ya no habrá nada allí que, digamos, con lo que relacionarse. Y eso es otra de las claves, digamos, de estas prácticas que hemos estado viendo en torno al concepto, ¿no? Donde queda clarísimo, me parece, que el material no es lo importante, sino la idea en torno a ese material. Insisto, esa instalación se ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? Y otra muy famosa serie sobre el mismo tema son
luces, ¿no? Como cables, con bombillos, con distintos bombillos, que se instalan y que es muy interesante cuando se incorporan a una colección o cuando se prestan para una exposición. Por lo general van con la instrucción de que pueden ser montados de la forma en la que el curador, el dueño, el galerista prefiere. Es decir, a diferencia de este, perdón, y hasta el final. A diferencia de este caso, ¿sí? Que tiene como un montaje muy específico, estas no. Estas pueden ser entrelazadas, tendidas como una cortina, colgadas en el suelo, puede ir una sola línea o pueden ir varias, en fin. Hay un carácter allí lúdico y de reapropiación del trabajo que ha quedado así indicado por el propio artista, ¿no? Y que, bueno, remite también como al carácter efímero de la instalación, porque eventualmente estos bombillos se van a ir quemando y hay que ir sustituyéndolos para poder mantener viva la instalación, ¿no? Entonces, hay algo allí que de nuevo habla del tiempo, ¿no? Del tiempo y del tiempo de la vida, pues, de la eventual desaparición. Esa es quizá una de las obras más poéticas, es esta, y incluye todas estas reflexiones que les acabo de contar. Los dos relojes que al principio, cuando se instalan, digamos, cuando inicia la exhibición de ellos, están sincronizados, ¿no? De allí la idea de los amantes perfectos. Están sincronizados, pero eventualmente se van desincronizando, ¿no? Y se van desfasando y ya no dan la misma hora y ya cada vez se están distanciando más entre sí, ¿no? Y de nuevo aparecen los elementos en pareja de los que hablaba yo hace un ratito. Y otro elemento en pareja, que fue de hecho una de sus primeras acciones, de las más famosas, es esta valla publicitaria, ¿no? Este cartel en las calles, ¿no? En el que se exhibe una fotografía, que es la que ven a la izquierda, de una cama vacía con dos almohadas, ¿no? Y donde se ve, creo que se ve claramente, ¿no? En el espacio, digamos, como la huella que ha dejado dos cuerpos que estuvieron allí acostados hasta hace poco, ¿no? Y que habla de ese vacío muy reciente en su vida, ¿no? Si se fijan, todas las obras están muy cercanas en tiempo, ¿no? Todas ocurren muy cerca del año 91, cuando ocurre cuando fallece, y él, González Torres, muere un poco después, no recuerdo si en el 95 o en el 96. Entonces, realmente es un periodo muy corto, pero muy prolífico. Y quiero cerrar, para generar estas conexiones entre arte, acción, lenguaje, idea, proceso, efímero, concepto, con Jenny Holzer, una artista de Estados Unidos, que si consultan, por ejemplo, el programa de Art 21, la van a ver bajo el rubro de protesta, ¿no? Muy interesante. Y a mí me interesaba retomarla aquí en la idea del concepto, aunque en efecto su obra es una obra altamente política, ¿sí? Jenny Holzer, yo les voy a hablar solo, de nuevo, de uno de sus trabajos, tiene muchos otros, les voy a hablar de uno de ellos, que sigue vigente, por eso lo seleccioné, porque es una cosa que inició en los 70 y todavía se sigue trabajando, redactando, modificando. A propósito de estos artistas que tienen larguísimos procesos en torno a una misma idea, solo que experimentando siempre de distintas formas. Esa serie de la que les quiero hablar es Truisms. Un truismo es algo así como un refrán, una verdad casi obvia, ¿no? Tomada por lo general del argot popular, ¿no? Así como del conocimiento popular. Y es una serie que consiste, bueno, inicialmente consiste en lo que ven aquí, una lista, ¿no? De muchísimas frases de esos refranes que ya iba recopilando, algunas tomadas así de la calle, pues de cosas que escuchabas, algunas tomadas de diarios, algunas tomadas de literatura estadounidense, en fin, de distintas fuentes. Y ella va recopilando esa información y luego la va trabajando y la va, digamos, traduciendo y desplegando en distintos formatos. Originalmente en stickers, que son un poco los que ven aquí, ¿no? Como pequeñas calcomanías que iba pegando en distintos espacios de la escuela, porque esto es un proyecto escolar, digamos, un proyecto que produce mientras se está formando en el Independent Study Program del Whitney Museum. Digamos, no es una tesis porque ese programa no es un programa escolarizado, y en ese sentido no conduce a un título y no pide una tesis, pero bueno, es como un proyecto final de ese programa, uno de los programas más famosos, por cierto, de estudio de arte contemporáneo. Y fíjense, desde entonces eso que fue como una especie de tesis sigue vigente, ¿no? Me parece muy poderosa esa insistencia, ¿no? En el mismo tema. Lo que empieza siendo calcomanías y luego se convierte como en franelas o tazas o merchandising, pues, como un poco pop también. Luego se convierte en grandes instalaciones, intervenciones en el espacio público. Esta que ven aquí, muy famosas en las pantallas del Times Square, paréntesis, en el mismo sitio donde ocurre la obra que vieron hace 2 semanas con el profesor Guevara, de Alfredo Jarre, no sé si se acuerdan, ¿no? La que decía This is not America.
En ese mismo sitio ocurre en otro momento, de hecho bastante antes, una década antes, ocurre esta acción de Jenny Holzer. Aquí les pongo dos, pero había varias, o sea, iban cambiando constantemente las frases. Aquí hay como dos, como las más básicas, más conocidas. El dinero crea gusto, ¿no? El dinero crea el gusto. Y el otro, quizá la más famosa, y que ha vuelto a ser muy famosa en estos días de las elecciones en Estados Unidos, el abuso del poder no nos sorprende, digamos. No hay ninguna sorpresa detrás del abuso del poder. En fin, eso fue una de las facetas y luego eso se fue transformando en otras materialidades también, estos tipos de marquesinas, ¿no? Como de teatros o de cines, los pizarrones eléctricos gigantes donde están los tableros, digamos, de estadios de fútbol, de béisbol, como les decía hace un ratito, ropa también, franelas. Y más recientemente ha llevado eso a proyecciones multimedia mucho más digitales, digamos, ¿no? Pero siempre con la misma idea, digamos, ¿no? Siempre explorando, quizás ya no las mismas frases, se ha ido ampliando digamos, como ese catálogo que tiene, pero sí con la misma intención, de fondo, que tenía que ver con explorar este lenguaje, el lenguaje popular, este saber también popular, a través de unas exploraciones mucho más complejas, que intervienen además directamente en el tejido de lo social, y de allí el carácter profundamente político de su obra. Hay una nueva serie que produjo en estos meses en torno a la campaña presidencial en Estados Unidos, que tenía que ver con concientizar en la importancia de votar, ¿no?, en estas elecciones, a pesar de todas las condiciones. Bueno, usa más o menos las mismas estrategias, pero bueno, el resultado es distinto. Lo pueden buscar, fue muy famoso también hace algunas semanas. Y bueno, me gustaba la idea de cerrar con ella porque también ha producido una serie de trabajos donde el lenguaje, la materia y el concepto remiten, ¿no? Como que aluden, reactivan esa historia que les resumí hace un ratito, ¿no? Cosas que habían pasado en los 60, ¿no? Muy temprano en los 60, vuelven a activarse en este trabajo que ella inicia a finales de los 70, pero que mantiene hasta el día de hoy. Entonces, me gustaba la idea de cerrar con estos tres artistas, Creed, González Torres y Holzer, porque de alguna forma, a pesar de los años y a pesar de las diferencias en su metodología, lo que había de fondo era más o menos lo mismo, ¿no? Una reflexión por el concepto y por cómo el arte se traduce en ideas, ¿no?, en estas prácticas. Y esta era nuestra primera sesión porque esto va a seguir ocurriendo en las distintas clases que veamos después. Aunque hablemos de otros conceptos, ¿sí? Aunque ya no hablemos del arte conceptual, sino que hablemos del performance, o hablemos del espacio, o hablemos de, no sé, de la memoria, del archivo, aún así, la idea del concepto va a seguir, digamos, presente. Entonces, por eso quería reiniciar el curso con este tema. Como ya estamos sobre la hora, no sé si alguien tenga dudas, preguntas, comentarios que quieran agregar. Hay una... La verdad que lo quería perdón, disculpa, Fernando. Solamente como estabas hablando, Renato, en el chat hay como una reflexión. Wow, sí, ya vi. Entonces es interesante porque sobre esta última parte, bueno, hay algunas posiciones y tal, y me parece como interesante hacértelo visible. Bueno, Fernando, disculpa, dale. Los voy leyendo, gracias, Gabriela. Voy leyendo lo que escribieron. Para nada, yo quería felicitarlo de verdad, profesor. Ha sido una preciosa experiencia esta segunda clase. La verdad que ha sido una verdadera sorpresa. Yo tenía mucho entusiasmo de ver al profesor Guevara Moreno, pero verlo a usted ha sido verdaderamente sorprendente y la verdad que quedo muy contento y felicito nuevamente a la Universidad Metropolitana por haber logrado un cambio tan exitoso en tan poquísimo tiempo. De verdad que ha sido un tremendo éxito y lo felicito de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, estoy leyendo sus comentarios. Yo creo que algunas cosas ya salieron en la sesión, ¿no? Juan, algunas cosas que escribió ya las que había comentado. Vamos a esperar que está leyendo. Y Carla, cosas que ya habías comentado también, que veo aquí escritas. Y Angie, tu preocupación también sobre no entender la obra de Martin Creed. Bueno, no sé, yo creo que hay que estar abiertos un poco a la incertidumbre en este curso, ¿no? Eso es una constante, me temo, en estas prácticas de arte contemporáneo. ¿Está escuchando? ¿Cómo, perdón? No sé qué pasó allí. Bueno, les decía que creo que hay que estar un poco abiertos a la incertidumbre, ¿no? Eso no significa que no discutamos y que cada quien tenga opiniones distintas y que pueden
es más que válido, de hecho, que no nos gusten y que no las entendamos, solo que creo que hay que estar un poco abiertos a eso, a reflexionar sobre ellas con un poco más de flexibilidad, ¿sí? Como abiertos a la posibilidad de que las respuestas no nos satisfagan, ¿no? O no sean tan, de nuevo, es que no quiero usar esa palabra, pero bueno, no me viene otra a la cabeza, no tan profundas como queramos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pueden ser muy provechosas para discutir, ¿no? Aunque el resultado de la discusión sea, no lo entiendo, no me gusta, no estoy de acuerdo. Creo que eso es una de las potencias precisamente de estas prácticas. ¿Alguien más quiere agregar, comentar algo antes de cerrar? Porque como comenzamos un poquito tarde, creo que todavía podemos dar 2 minutitos. Preguntas, comentarios, críticas, por supuesto, objeciones. Que creo ¿Cómo? que es uno de los elementos que hace que sea difícil. ¿Se oye bien? Sí, bueno, un poquito bajo, pero sí te oigo. Es que, bueno, que de alguna forma, tal vez obras anteriores o en periodos anteriores, no sé si el término es autoconclusivo, pero es una obra que tú puedes ver sin tener, la puedes comprender o medianamente comprender sin tener unas referencias previas, mientras que este tipo de obra conceptual se necesita como seguirle la pista al artista, es decir, si uno llega a una exposición y no sabes quién es el artista, no en todos los casos, pero probablemente no logres como conectarte o entender claramente qué está tratando de exponer. Entonces hay como que tener un conocimiento previo del artista, de cuáles son sus inquietudes, del tipo de movimiento tal vez, y eso creo que es enriquecedor, pero también hace que la experiencia sea mucho más compleja, porque no es tan fácil aproximarse. No en todos los artistas también, ¿no? Pero hay algunos. Claro, sí, totalmente, Carla. Hay un concepto fundamental, es la mediación. O sea, es como quién media entre la obra, el artista, su práctica y nosotros, eso que podemos llamar genéricamente como público, aunque no me gusta mucho esa palabra. Sí, el problema de la mediación es clave en el arte contemporáneo, pero bueno, también lo fue antes, insisto, en las vanguardias también lo fue. O sea, la mayor parte de las cosas que conocemos en las vanguardias las conocemos a través de textos críticos que produjeron personas que estaban allí, ¿sabes? Y sin las cuales hubiese sido, no digo que imposible, pero un pelo más difícil comprenderlo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices y yo creo que eso habrá espacio para discutirlo más adelante. Digo, seguro en cada sesión va a ser algo parecido. Dime, Juan. ¿Cómo, perdón? ¿Hay un lugar donde se pueda descargar la presentación? Los casos que les estuve compartiendo, yo creo que la clase se está grabando, ¿no? Me parece. Y creo que les llega la grabación, ¿no? ¿O me equivoco, Gabriela? Sí, no, el PDF de la presentación. Pues. Ah, no. No, ese no. No, porque eso, o sea, digamos, es como mi clase, no es algo que estaba por ahí ya. Casi todo este material que les estoy contando, eso sería bueno, voy a aprovechar tu pregunta, Juan, para decirlo. Casi todo el material del que les estoy hablando se consigue en línea, digo, no se vayan con la idea de que yo soy así como un experto con un postdoctorado en historia del arte contemporáneo, sino que es material que se consigue en línea, quizás es una de las cosas más ventajosas de estas prácticas. Entonces, casi todo lo que vieron lo pueden conseguir en línea y de hecho, muchas de las cosas que les compartí están en la página web de Art21, ¿sí? Ahí están el reservorio de todas las temporadas y muchas obras. Bueno, pues si nadie tiene nada más que agregar o que comentar, por mi parte sería todo. Les doy las gracias por un par de notas antes que se vayan, ¿no? Pero muchas gracias por asistir a esta segunda primera clase. Comentarios es que, bueno, me gustaría que repitiéramos esta dinámica si se sintieron cómodos con ella, ¿no? Como interrúmpanme, pregunten, no hay ningún problema por mi parte. De nuevo, les dejo lecturas, pero si no pueden leerlas, no se angustien, las vamos a estar discutiendo a lo largo de cada sesión. Y bueno, si ya lo hicieron, no los estoy apurando, pues, pero si ya hicieron el trabajo sobre el performance y el libro de Rosalie Goldberg y quieren, envíenmelo, ¿sí? Al email que está en el programa y yo lo puedo leer, darles mis opiniones. Antes de corregirlo formalmente, les puedo dar como feedback, pues, si quieren, no es obligatorio. Si no, lo dejamos para la fecha en la que será la entrega. Y por último, insistir en que por favor, con toda libertad, me escriban a mi mail si necesitan algún material complementario que por tiempo no nos dé chance de ver en la clase, ¿sí? Yo voy lanzando como muchas cosas
y a lo mejor no todas las podemos ver a profundidad, pero si alguna por ahí les interesa y yo la tengo, con todo gusto se los comparto, pero escríbanme porque mi memoria es terrible, si no se me va a olvidar. Capaz les digo que sí, seguro, yo te la mando y se me olvida. Entonces, por favor, con toda confianza me escriben, ¿sí? Para recordar. Bueno, Gabriela, tú dirás, te devuelvo la palabra, o Humberto, o Patricia. Bueno, Sí. yo desaparecí porque se me cayó la conexión. Bueno, creo que estamos todos contentísimos. Bueno, pues nada, si podemos dar por terminado y bueno, por supuesto les mando la grabación. De verdad, muchísimas gracias, Renato. Ha sido una sesión, como lo dijo Fernando, estupenda, de verdad. Gracias, Gabriela. Bueno, un gusto conocerlos a todos y nos vemos en una semana. Muy bien. Sí, nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.